Desde hace años, Internet nos ofrece a nosotros, los estudiantes, varias vías para que podamos organizar y compartir nuestra información, nuestros apuntes. Pues la existencia de estas plataformas existe desde hace años y no es nada nuevo. Por ejemplo, voy a citar Classmates de LinkedIn, El Rincón del Vago, Doxcity y, siguiendo la temática de este vídeo, Uhola. Pues bien, Uhola hace dinero compartiendo los apuntes de clase. Pero claro, como el dinero aparentemente no va a parar en los bolsillos del profesor, sino del alumno, ha planteado ciertos debates éticos, morales, legales en cuanto a quién tiene derecho por cobrar por estos apuntes y qué necesidad tienen los estudiantes de adquirir apuntes de otros, existiendo ya los apuntes que es el propio docente quien los da. Pues bien, todo esto lo trataremos en este vídeo. Mi nombre es Víctor Alonso y estáis en Victólogo. Uhola, como ya dije en este vídeo, por acá os estará apareciendo una tarjeta, genera ingreso mediante dos vías. La primera vía es aquella que tú le das dinero a Uhola y ella te canjea el dinero real en euros o en la moneda que tú tengas por Uhola Coins, la moneda oficial de Uhola, la cual te permite canjearla por apuntes que no tengan publicidad. Y otra vía por la cual Uhola genera ingresos es que tú gratuitamente te descargues los apuntes, pero que incrusten publicidad en estos. Por esto, miles de alumnos, miles de estudiantes han visto una oportunidad para monetizar el trabajo que hacen tomando apuntes en clase. Sin embargo, lo que quiero remarcar, que encima aquí me lo he puesto, es que se está dando el caso de alumnos que directamente suben a la plataforma las presentaciones u otros tipos de material correspondientes a sus docentes o compañeros, sin ninguna clase de modificación y con la intención añadida de lucrarse, de ganar dinero con esto. Y quiero dejar esto muy claro, por eso esta es la primera sección del vídeo. En estos casos, desde Uhola son bastante claros y se opta por eliminar los apuntes copiados. Es que desde Uhola dicen, tú no puedes subir documentos ajenos sin consentimiento ajeno. Pero claro, lo que pasa es que sí que es fácil encontrarse a veces presentaciones subidas o dadas por los docentes resubidas sin ninguna modificación o personas que copian y resuben lo mismo que otro de sus compañeros. Y atendiendo a lo primero, sí que hay bastantes docentes que se quejan de esto porque ven que su dinero va a parar en los bolsillos de los estudiantes y a su vez se quejan de que ellos dan los apuntes necesarios y que por ende no tendría que haber esta necesidad de conseguir apuntes ajenos. Y esta sección ahora mismo la vamos a tratar. Docentes y dinero. Una persona bastante importante en España que está metida en los engrollos de las propiedades intelectuales llamada Javier Díaz de Olarte, él dice que el uso de plataformas como Uhola puede fomentar las deserciones en las clases en las que se planteen los exámenes memorísticos, cosa en contra atendiendo al uso de Uhola. Pero claro, yo sinceramente creo que es un argumento débil, incluso absurdo, porque yo pienso, si a mí me obligan a memorizar lo que sea para vomitarlo en un examen, si el fin en sí mismo, si el fin es rellenar un examen de modo correcto y el fin no es que yo me sepa el examen, sino que yo ponga lo que el profesor, lo que el docente quiere que ponga, creo que me parece un poco absurdo quejarse de que la gente descarga apuntes de otros en Uhola, porque ¿qué más da la forma con la que tú consigas incluso simplemente aprender? ¿Qué más da que lo hagas yendo a clase o consiguiendo apuntes de personas? Y en sí lo que yo pienso que debería ser realmente importante es aprender y bueno, ya en última instancia poner lo que tendríamos que poner en el examen, ¿no? Y en todo este berenjenal de lo que es ético-moral, en todo este berenjenal de lo que es tuyo, de lo que es mío y de lo que es legal, se pone además
el foco en la asistencia a la clase, porque dicen que va mucho más allá de simplemente los apuntes, pues ciertos profesores ponen el foco en Walla porque dicen que, claro, al hecho de que ya te den el apunte, el hecho de que ya te lo den todo masticado, hace que inviertas menos energía entonces en entender esos conceptos y pueden tener los estudiantes la errónea idea de que ya tienen la información suficiente con los apuntes que ellos han conseguido descargarse, pues sí que veo obvio que si tú vas a clase, el profesor te va a contar lo que necesitas saber para el examen y que a veces, si tú descargas ciertos apuntes, no sabes si están bien o mal, si son suficientes o insuficientes. Y atendiendo al factor económico, que es uno de los gruesos de la cuestión, algunos profesores, como el profesor Jesús Pérez Gil, esto lo he sacado de Twitter, este personaje se pregunta por qué se permite que algunos alumnos ganen dinero con sus apuntes, es decir, con el contenido dado por, en este caso, el propio docente, que es Jesús Pérez. Y claro, esto ha producido ciertas respuestas que, entre ellas, me ha gustado, por ejemplo, la de Charo Sabariegos, porque recalca: si tú subes presentaciones o apuntes ajenos sin modificar, sí que es algo miserable al lucrarse directamente y descaradamente de otra persona. Esta otra persona sí que está esforzado y en cambio tú no. Y otra respuesta que también me ha gustado mucho ha sido la del perfil Just Alejandra, que comenta que los propios docentes, si quieren ganar algo de dinero con sus apuntes, pueden ser ellos mismos los que los suban a Walla, por lo que todos ganaríamos. El estudiante podría descargarse apuntes de calidad y los maestros podrían ganar cacho. Y, como JM explica, en Walla nadie se forra. Es que ya os enseñé en el otro vídeo que gané yo 1,5 céntimos por descarga. O sea, para ganarte un sueldo necesitarías miles y miles y miles. Y claro, hay mucho debate en esto, hay mucho debate. Y entre las varias plataformas que han jugado en este debate, como puede ser Shataka, quiero decir que aquí sí que he encontrado varias opiniones y muy interesantes al respecto. Como por ejemplo la de un usuario anónimo que se queja de la mediocridad de la Universidad Pública Española, alegando que debido a que los docentes solo leen sus presentaciones, tanto él como sus compañeros, gracias a bibliografía, Walla y ya, literalmente, han podido sacar sus carreras. Como ya vimos, estos docentes también pueden subir sus apuntes a esta plataforma llamada Walla, por lo que me parece un argumento bueno. No te voy a decir nada más, me parece un buen argumento. Y en todo este mare magnum, en toda esta odisea de yo te meto un beef, tú me metes un beef, hay muchísimas quejas entre ellas. Hay muchos que se quejan de los propios apuntes, de las propias presentaciones que los docentes nos ofrecen. Como por ejemplo, Tony Alonso nos dice: he ido a clases de la universidad que mejor hubiera tenido unos apuntes decentes y me hubiera quedado en casa. El profesor básicamente dictaba de su cuadernillo. A mí también me pasa. No voy a decir mucho, profe, no, yo no digo nada. Pero hombre, sí que seguramente hay un 90% de probabilidades de que te haya tocado a algún profesor que lo que hace es, primero, te da unas diapositivas que a veces están un poco inconexas entre sí, que le falta a lo mejor un poco de contenido y que además cuando vas a clase es que simplemente las leen, no aportan nada nuevo, leen lo que está ahí y ya está. Y es que luego encima el usuario Nakasone se pone chulo y dice: algo falla cuando que no sabe proporcionar mejor material de estudio que quien sabe, ¿sabes? Diciendo: algo falla cuando es el propio docente quien se supone que es profesional, muchísimo más inteligente que tú y que tiene que tener ciertas dotes de retórica, ciertas dotes de oratoria, no es capaz de darte mejores apuntes que aquellos que te encuentras de terceras personas en Google. Y luego está otro beef de Radl que nos dice que si el profesor hiciera bien su trabajo de docencia, estas plataformas no existirían al no haber una demanda de apuntes de tercero, cosa que sí que creo
que puede ser el caso. ¿Por qué existen apuntes? Porque los que existen no son buenos. Oferta y demanda, la mano invisible del mercado, amigos. Pero tranquilos, que aquí viene un contraargumento. Porque Trocotonic nos dice que ocurre lo contrario a lo que hemos visto antes. Él dice que estas plataformas existen porque hay buenísimos profesores que dan buenas clases, bien explicadas y con buenos apuntes, y que gracias a esto hacen que existan apuntes que no son infumables, y gracias a la existencia de apuntes que no son infumables, pues la gente es capaz de subirlos. Cosa que más o menos también estoy de acuerdo. Pero claro, la cuestión económica no es la única cuestión que es objeto de debate, sino algo mucho más importante: el reconocimiento de la propiedad intelectual de muchos materiales que se difunden en estas plataformas sin su consentimiento. ¿Dónde está la línea para conocer la autoría de unos apuntes? Javier Díaz de Olarte, el que hemos visto antes, que es jefe de departamento jurídico de Cedro, cree que en la elaboración y sobre todo posterior distribución y comercialización de los apuntes puede existir una infracción en la propiedad intelectual. Pues según él, la clase es en sí una obra que corresponde al profesor. Por tanto, si la obra es la clase, el autor de esta obra, el autor de la clase, es el profesor, y el estudiante actúa como un mero copista. Lo que no duda es que sí se incurre en un incumplimiento cuando se sube a Walla la portada, el índice o un capítulo de un libro. Violan la ley, a su juicio, el estudiante y la plataforma, que ambos quieren sacar beneficio económico. Y yo no le reprocho nada, por lo que sí que está clarísimo que subir cualquier fragmento de un libro, de un PDF que lleven copyright, es algo súper ilegal, es algo ilícito. Y algo hemos aclarado, pero claro, seguimos sin saber si los apuntes que tú tomas como estudiante te pertenecen a ti, estudiante, o al docente de dicha materia. Pues la pregunta es: ¿hasta qué punto pertenece al profesor nuestros apuntes? Pues es cierto que le explica la lección y nos da la información necesaria para crearlos. ¿O hasta qué punto nos pertenece a nosotros estos apuntes? Pues hemos sido nosotros lo que hemos tenido que beber de varias fuentes para sintetizar y destilar esa información. Y en este segundo caso sí que sería algo legal, ¿no?, el que nosotros podamos distribuir y comercializar nuestros apuntes. Y claro, esta fina línea es muy necesaria tenerla en cuenta, pues entran en juego los derechos de propiedad intelectual. Desde Walla explica que no se pueden subir los documentos o manuales universitarios o las compilaciones de fragmentos de obras. Sin la autorización del autor, no se podrá subir una obra completa, 2 o más capítulos de un libro, un artículo científico completo, material realizado por academias o archivos originales de un campus virtual, ni prestaciones con copyright, con derechos de autor. Vamos, que no podemos subir cualquier material que no sea original, a no ser que nosotros tengamos un consentimiento expreso del propio autor. Pero claro, la pregunta es: ¿cómo se limita la originalidad de una obra? La originalidad se entiende desde la perspectiva objetiva, que se trate de una creación nueva que no existiese hasta entonces, y subjetiva, donde se expresa la personalidad del autor a través de la creación de una obra sin copiar otra anterior. Define el artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual. Es decir, los apuntes subidos deben de gozar del suficiente trabajo propio para que, ante un juicio, se pueda determinar que no es una copia. Y claro, yo es que pienso, si nos ponemos nosotros tiquismiquis, entonces las propias presentaciones de los docentes no son obras genuinas, pues ellos han basado sus presentaciones en la información de otros, ya sea de documentos previos o de documentos de compañeros de otras facultades, para crear esa obra.
Así que tampoco sería entonces propiedad intelectual las presentaciones de los docentes. Y antes de pasar a ver qué dice Wola con respecto a esta temática de los derechos de autor, la ley de intelectual propiedad o como se llame, antes de nada entrar en legalidad, vamos a ver ciertos comentarios de Shataka, ¿no? De esta plataforma que he encontrado que me parece muy interesante para dejar ciertos argumentos sobre la mesa. Para ello voy a empezar con este argumento que habla Trocotonic, que dice: tal vez el debate surge en el momento que no sabemos qué licencia tienen los apuntes. Si existiera licencia tal y como existen los códigos fuentes de software, no había tanto problema, pero no es el caso y es ahí donde surgen las disputas. Si nadie cobrase tampoco habría problema, pero tenemos una empresa que se está lucrando y hay profesores que es que no ven un duro. Y luego en otro mensaje pregunta a otra persona que si en su criterio él podría subir el resumen de los libros de Juego de Tronos sin pagar royalties, entre comillas poniéndose chulo de que asegurará que condensará ese conocimiento y que va a cobrar por ello. Y hay una respuesta de un personaje llamado TFD, que me ha gustado mucho porque dice: Juego de Tronos es una obra ficticia con copyright en la que se supone que el autor ha inventado todo lo que pone en ella. Si una persona coge un libro de texto de una editorial y luego hace un resumen, nadie puede obligarte a pagar royalties de nada, ya que el conocimiento de ese libro no es exclusivo. Lo que sí está limitado en todos los casos es la copia pura y dura, pero que si lo resume de esa tu manera, pues que no haría falta. Luego hay otro argumento de J. Santiago, muy interesante, que él dice: yo soy profesor universitario. No me importa que, a su vez, estudiantes, las personas, compartan mis apuntes entre ellos. Es lógico. Trabajo en una universidad pública y, aunque pueda sonar cursi, creo que es mi obligación compartir el conocimiento generado. Respecto a Wola, no tendría inconveniente en que mis alumnos compartiesen mi material a cambio de, primero, la atribución, es decir, él no quiere dinero, pero él sí que quiere que se reconozca su autoría y, evidentemente, que se pregunte si el material, sus apuntes, se pueden difundir. Y luego había una respuesta de James Russell que a todo esto de lo de las licencias, porque hemos visto que es un tema bastante importante, dice que con respecto a lo de la difusión con atribución, se podría poner licencias de Creative Commons para su material, cosa que me parece muy interesante. Luego hay una persona llamada Josem112000 que nos habla de que los apuntes no tienen copyright del profesor. Los profesores enseñan en base a unas referencias que sí tienen copyright como tal. Es decir, que en sus obras no hay plagio, sino síntesis y o transformaciones del contenido original. Y del mismo modo de que un profesor sintetiza las fuentes y crea una obra derivada, el alumno sintetiza sus fuentes y así obtiene un apunte construido de otra obra derivada, de otra obra que sí que podríamos decir que es más genuina, más auténtica. Y otro comentario muy interesante de parte de Salomón 100 con respecto a la autoría de la obra o simplemente de los derechos de autor. Se pregunta él que, claro, existe una fina línea entre pensar que una obra es copiada y es original. Por ejemplo, unos apuntes de matemáticas, ¿qué diferencia hay entre los apuntes que haya cogido un alumno o los del mismo profesor? Pues 1 más 1 va a ser igual a 2, entonces ahí no puedes derivar en que 1 más 1 es igual a 3. Y claro, también nos habla de que al profesor no le pertenecen esos apuntes. ¿Por qué? Porque la fina línea que separa lo original de lo copiado es tan difusa que no se puede dar un criterio tajante, un criterio categórico. ¿Qué dice expresamente Wola sobre los derechos de autor y la propiedad intelectual? Vale, ahora sí vamos a ir a la parte más densa del vídeo, por eso os lo he dejado para el final y por eso os lo estoy resumiendo. Os lo estoy sintetizando para que no tengáis que saberlo vosotros. Bueno, sí, tengáis que saberlo, pero que no invirtáis tiempo en saber la legalidad de esto. Y vamos a ver lo que dice entonces Wola en su sección de términos y condiciones. Limitaciones al uso de los servicios.
La licencia ofrecida por Wola al usuario para el uso de nuestros servicios contiene la prohibición expresa de las siguientes actividades: subir o alejar contenidos que no han sido creados por subidores o del que no se tengan los oportunos derechos de autor. Que si hay algo con copyright, o tienes el derecho de autor o no puedes subirlo. Y B, los usuarios clientes se comprometen a no transmitir estos apuntes a terceros. Esto es muy importante. Si tú subes un apunte X, o mejor dicho, si tú te descargas un apunte X, lo que no puedes hacer es distribuir ese apunte descargado, que es obra de otra persona, a terceras personas, a otros. Eso no se puede hacer. G. Utilizar la identidad de un tercero, ya sea otro usuario o persona ajena al servicio, que no te puedes hacer pasar por un profesor. Y cualquier actividad que infrinja el ordenamiento jurídico o cualquier actividad que promueva actividades ilegales, tenga la intención de perturbar el orden público o de difundir información evidentemente falsa, cosa que yo creo que es evidentemente evidente. Luego, con respecto a los derechos y responsabilidades de los usuarios, nos dice Wola que los subidores serán considerados los autores y propietarios de los contenidos que alojen en nuestro servicio. Los subidores manifiestan y garantizan que ellos han sido los creadores o que en todo caso han recabado la autorización pertinente de los autores o titulares de los derechos correspondientes para alejar contenidos en Wola. Si tú sobres un documento, se presupone que o eres el autor o que tienes los derechos. En el caso de que no, te los van a borrar. Los apuntes, no los derechos, obvio. Licencia a favor de Wola y de otros usuarios. Los usuarios en general y los subidores en particular conceden a Wola una licencia de uso gratuita de alcance mundial durante toda la vigencia de los derechos de autor y propiedad intelectual sobre sus contenidos, con el objeto de que Wola pueda utilizar, reproducir, distribuir, realizar obras derivadas de mostrar y ejecutar ese contenido. Y luego, con respecto al apartado de limitación de responsabilidades de Wola, son unos cachonditos, dice que conforme a la ley mencionada, Ley 34/2002, Wola es un prestador de servicio de intermediación y como tal, Wola no tiene la obligación de controlar, vigilar ni inspeccionar previamente los contenidos que los usuarios alojan o utilizan en los servicios. Por lo tanto, Wola no es responsable de los posibles actos ilícitos que los usuarios cometan utilizando sus servicios. Wola se compromete a suspender o retirar aquellos contenidos presunta o claramente ilícitos de los que se tenga conocimiento efectivo una vez tales contenidos hayan sido denunciados por un usuario. ¿Qué nos está diciendo Wola? Ellos se lavan las manos diciendo que ellos no tienen la culpa de los actos ilícitos que nosotros hagamos y que si por alguna casualidad les llega algún mensaje de que algo es ilícito, de que han subido un apunte tuyo sin tu permiso y que no han cambiado absolutamente nada, en el caso de que lo miren, ya si eso lo retiran. Si eso. Y claro, para saber cómo se le notifica, vamos al apartado de notificación de las infracciones. Y nos dice, si algún usuario considera que algunos contenidos infringen sus derechos de autor o de terceros, tienen a su disposición el correo electrónico copyright@wola.com, poniendo en asunto copyright, para informarnos de dichas infracciones. Pero, si eso lo pueden ver y si eso ya pues hacen algo. Que quede claro. Y ahora en el apartado de disclaimer, exención de responsabilidad. Dice, el usuario está de acuerdo y se compromete a mantener a Wola libre de cualquier pérdida o daño que pueda causar el uso del servicio en infracción de las presentes condiciones. Wola no garantiza expresamente que el servicio, incluyendo el contenido, esté libre de errores. Wola no es responsable de proporcionar el servicio
sin algunos defectos. Y para acabar, propiedad intelectual de Voilà. El último apartado que creo que existe, en el cual nos dice que todos los contenidos, creaciones o material de los servicios son propiedad de Voilà o le han sido licenciados y están protegidos por las leyes de propiedad intelectual e industriales aplicables. El acceso a dichos contenidos o elementos de ninguna manera concede al usuario la posibilidad de copiar, vender, transformar, comunicar al público, reproducir, publicar, ceder, transmitir o crear nuevos productos o servicios utilizando los contenidos. Lo de siempre. Existen unas leyes fuera de Voilà que también son referentes a Voilà, pero claro, como ellos se lavan las manos, pues entonces si hay algún problema lo notificas a ellos y en el caso de que lo vean, pues van a tomar las acciones pertinentes para eliminar los apuntes. Es todo el rato lo mismo, pero con distintas palabras. Espero que os haya parecido interesante y os haya servido este vídeo, que para eso lo he hecho, para meter un poco de debate. Si tú también quieres debatir, tienes la sección de comentarios. Y que mientras estaba creando este vídeo se me ha pasado una nueva idea. ¿Qué tal si os enseño unos trucazos para tener los apuntes de Voilà gratis? Para que os podáis, no os vais a descargar gratis los apuntes de Voilà, pero aquí en este vídeo, que dentro de poco estará, o si ya está, clic aquí, vas a aprender a tener los apuntes de Voilà gratis y sin anuncios, sin pagar absolutamente nada. Es que pedazo lifehack te voy a enseñar, chaval. Clic aquí o suscríbete por acá, si eso.